El pueblo cubano pide a gritos la ayuda humanitaria internacional. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. ¿Cómo sería visto que un país que se jacta de tener un sistema de salud perfecto y miles de médicos prestando servicio fuera, se declare incapaz de hacer frente por sí solo a la pandemia? Eso sería insoportable para los comunistas. A pesar de la escasez de alimentos, medicinas, recursos de todo tipo, de la parálisis del transporte, los apagones y la extensión indetenible de la pandemia de COVID-19 por todo el país, quien lea la prensa oficialista cubana no podrá aquilatar la magnitud de la tragedia que se vive en la isla. Recientemente, el señor Miguel Barnett afirmó que Cuba no es el país que algunos reflejan en las redes sociales y que la revolución continúa viva en las calles. Tal desatino a estas alturas de la catástrofe que vivimos demuestra su desvinculación con la realidad. Todo lo que ocurre no puede ser captado por las redes sociales, pero hoy son muchas las que reflejan con mayor fidelidad nuestro acontecer. Si no fuera así, los oficiales de la seguridad del Estado y los policías no impedirían que los ciudadanos filmaran con sus teléfonos las colas ante las tiendas y los abusos que cometen contra el pueblo, ni acosarían a los cubanos que hacen directas denunciando lo que ocurre. Hace ya muchísimo tiempo que la mal llamada prensa objetiva y revolucionaria ha dejado de cumplir ese papel y por eso guarda silencio ante la honda de repercusión de esta crisis. La situación con respecto a la COVID-19 ha alcanzado ribetes alarmantes, no solo por el crecimiento significativo de los contagios, hospitalizados y muertos, y ya sabemos cuántos cuestionamientos existen sobre las cifras oficiales, sino por el colapso de las instituciones de salud. Tal ha sido la gravedad que varios médicos han dejado con su ocupación en las redes sociales, a pesar de que se exponen a ser despedidos del trabajo. El pasado lunes 5 de julio, el portal británico Our World in Data de la Universidad de Oxford informó que Cuba era el quinto país con mayor número de casos positivos por coronavirus por cantidades de habitantes en América Latina y el 15º en todo el mundo con respecto a la mayor tasa de infección de virus. De eso, la prensa oficialista no ha dicho nada. Los científicos cubanos, Amílcar Pérez Riverol, aseguró que las críticas a la situación epidemiológica en la isla requiere de acciones inmediatas o puede convertirse en una catástrofe. En medio de esta situación, los dirigentes cubanos continúan vanagloriándose de su quehacer, que lo único que logra es hundir cada día más en la desesperanza al pueblo cubano. Se negaron a aceptar la ayuda ofrecida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, brindada mediante el mecanismo COVAX, el cual asegura el envío de vacunas de forma gratuita a los países que la solicitan. De haberse aceptado esa ayuda, cientos de miles de cubanos ya estarían vacunados. Sin embargo, los mandamases cubanos rechazaron ese ofrecimiento diciendo que Cuba contaba con 5 candidatos vacunales. Indudablemente, se trata de un mérito de la ciencia cubana, pero en modo alguno impedía la aceptación de ayuda de la OMS, algo que dice mucho del orgullo de los déspotas de la dictadura. En redes sociales circula un patético video firmado por Julio Rodríguez González de Matanzas. Para que tengas una idea, mi hijo de 11 años, asmático, lleva desde el domingo con 2 tests rápidos positivos hasta una semana y nadie le ha podido hacer un PCR porque no hay, o al menos eso es lo que me dicen. Mi hermana está hace una semana con síntomas y fiebre en la casa porque no hay dónde ir. El domingo pasado, cuando fui con mi hijo al policlínico a las 11 de la noche, la doctora salió y dijo que no dieran más último en la cola porque ella no iba a atender a nadie más. Todo está colapsado y 4.000 rusos sin nasobucos por matanzas y nadie le dice nada. Muchos testimonios coinciden en otros diferentes lugares del país, pero ninguno de los periodistas de los medios pagados por el Partido Comunista ha ido hasta el Hospital Morón o hasta los hospitales de Matanza para informar sobre lo que ocurre. En medio de esta situación extrema, los dirigentes de la dictadura insisten en que todo está bajo control. No importa cuántos cubanos más tengan que morir debido al colapso de las instituciones de salud, lo que les importa es presentar una realidad inexistente. Su soberbia es tal que de ellos es muy difícil esperar una petición de ayuda a la comunidad internacional, porque ¿cómo sería visto que un país que se jacta de tener un sistema de salud perfecto
y miles de médicos prestando servicio fuera se declara incapaz de hacer frente a la pandemia. Eso sería insoportable para los comunistas. Se reúnen todos los días, pero los índices negativos con respecto a la pandemia no hacen más que crecer. Lo mismo hacen para analizar la situación de los alimentos, pero a más de 6 meses de la proclamada tarea de ordenamiento, el Estado continúa siendo incapaz de suministrar malangas o plátanos al pueblo. Han depositado toda su esperanza en los 5 candidatos vacunales, pero todo indica que cuando llegue diciembre, que es la fecha que han señalado para dar por terminada la vacunación en el país, otros cientos o miles de compatriotas habrán muerto sencillamente porque los comunistas cubanos carecen de humildad suficiente para reconocer que necesitan ayuda. Mientras tanto, matanzas en el ojo de la pandemia. Mientras la mayor parte de la isla suben a diario los casos de coronavirus, el gobierno culpa de la crisis solo a las autoridades provinciales y al sistema de salud pública de Matanzas. La provincia desvela la compleja situación epidemiológica de todo el país. Sumado a esto, las afectaciones a la agricultura, la electricidad, el abasto de agua, los caminos y otros, causadas por el recorrido de la tormenta tropical Elsa en el territorio, son terribles alertas sobre la hambruna que podría sobrevenir en todo el país si las autoridades no liberan urgentemente a los campesinos para que puedan producir y comercializar. Apenas comienza la temporada ciclónica que se extiende hasta noviembre. Recientemente, el primer ministro y exministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, se paseaba por el nuevo bulevar de Varadero y se ufanaba de la llegada de miles de turistas con vuelos directos desde Rusia, mientras el gobernador de Matanzas informaba sobre la expansión del COVID-19 en la provincia, según reportaron medios oficiales. El turismo nunca podrá estar en cuarentena, expresó el exministro del sector en una reunión con más de 30 directivos y especialistas el pasado 30 de marzo. Todo el sistema de salud pública colapsó por el incremento exponencial de los casos de coronavirus, incluida la letal cepa Delta, entre el personal sanitario y los trabajadores del aeropuerto de Varadero, de los hoteles, las tiendas, la empresa de petróleo, los constructores del turismo y otros. Se esparcía el virus entre sus familias, vecinos y la comunidad en general. Médicos, enfermeros y otros empleados exhaustos por la lucha contra la pandemia desde marzo de 2020, muchos convalecientes de la enfermedad y otros preocupados por sus propias familias, han afrontado con grandes sacrificios la insuficiente capacidad de los hospitales y centros de aislamiento, la escasez de medicamentos y medios de protección, la imposibilidad de cubrir todos los consultorios y realizar las pesquisas diarias. Al trascender la crisis por las denuncias de los cubanos en las redes sociales, con gran fanfarria se informó del envío de una comisión especial integrada por Joel Queipo, miembro del secretariado del partido a cargo de la economía, Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro, y Ángel Portal, ministro de Salud Pública. El títere castrista anunció el pasado 7 de julio que las brigadas del personal sanitario apoyarían a Matanzas para superar la situación epidemiológica compleja de la nación. Nuestros médicos se crecen ante las dificultades y tienden puentes para ayudar en momentos más difíciles. Gracias otra vez por tanto altruismo. Mientras que Marrero Cruz enfatizó en que no hay cabida para el desorden ni la organización, criticó fuertemente las malas prácticas y llamó a que se ajusten los protocolos en la atención de la enfermedad en la misma medida que el COVID-19 evoluciona. Al fin, vamos a salir victoriosos, pero hay que trabajar, controlar y exigir más, dijo Queipo según los medios oficiales. Por su parte, el ministro de Salud expresó que se duplicará más en terapia intensiva y se ampliarán las capacidades en los hospitales y centros de aislamiento. El funcionario añadió que se incrementaría la cobertura médica con los estudiantes de sexto año de ciencias médicas. Además, 27 cuadros del MINSAP acompañarán a los directivos provinciales, mientras en la mayor parte de la isla suben a diario los casos de coronavirus. El gobierno culpa por la crisis solo a las autoridades provinciales y al sistema de salud público de Matanzas, sin dinero para comprar los insumos indispensables, incluidas las jeringas para la campaña de vacunación con los candidatos vacunales cubanos, ni posibilidades de impulsar los sectores básicos de la economía. Aumentan los apagones y las colas para adquirir productos de primera necesidad. Cuba está siendo hundida. Alertas y recomendaciones de muy buena fe no han faltado.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos.